actividad y vamos a continuar con los estudios del libro de los Hechos. Vamos en el capítulo 21 final, los últimos versos, y empezaremos en el capítulo 22. Vamos viendo como tema transformados. Y la semana pasada estuvimos viendo a algunos judíos, ¿verdad?, de Asia que vinieron a Jerusalén, donde Pablo estaba en el templo, y llegaron a una conclusión errónea de que habían contaminado el templo al introducir a personas no judías. Y entendemos a personas no judías que se llaman griegos o gentiles, ¿verdad? Personas no judías. Mal. Entonces, ¿qué pasó aquí en este episodio que estuvimos viendo la semana pasada? Pues, los judíos agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo, ¿verdad? Y cuando este grupo lo agarró, empezó a gritar y a decir: ayuda, señores, ayuda, ¿verdad? Pidiendo ayuda para atrapar, bueno, ya lo tenían atrapado para terminar, ¿verdad?, con Pablo. Querían matarlo. Por esta razón lo sacaron fuera del templo para que la sangre no contaminara el templo. Entonces llegaron los soldados romanos, los judíos, estaban golpeando a Pablo y los soldados romanos se lo llevaron, ¿verdad? Se llevaron a Pablo. Bueno, en el versículo 37 del capítulo 1, de hecho, hasta el versículo 40, lo leemos si quieren. A ver si me lo ponen en la pantalla y así todos lo leemos. Los que tienen Biblia ahí lo pueden buscar. Dice en el versículo 37, cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante: ¿puedo hablar con usted? ¿Hablas griego?, le preguntó el comandante, sorprendido. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a 4,000 miembros del grupo llamado los asesinos? No, contestó Pablo, soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permítame hablar con esta gente. El comandante estuvo de acuerdo. Entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Bueno, en estos versos vemos la actitud, ¿verdad?, de Pablo. No se deja intimidar, no enmudece en medio de este problema en el que él estaba, ¿verdad?, sino que él hace ese intento y se defiende, ¿verdad?, por lo menos convence a este hombre. Bueno, lo primero que se observa en estos versos es que Pablo
pide la palabra y habla en griego. Y esto sí que fue una gran sorpresa para este jefe de la corte romana, porque vemos que él está confundido también. El grupo judío que agarra a Pablo lo acusa erróneamente ¿de qué? ¿De qué lo acusó? ¿De qué? De sedición. Lo acusa de entrar a personas que no eran judías al templo. Bueno, si sabemos la historia, conocemos que el templo estaba dividido en varias secciones adentro y por fuera. Por fuera estaba el atrio de los gentiles y el atrio de las mujeres. Atrios son patios, ¿verdad? Lugares a donde las mujeres tenían que quedarse adorando a Dios, y un lugar donde los gentiles tenían que quedarse adorando a Dios. Habían barreras que los gentiles no podían traspasar, ni las mujeres. Si traspasaban esa barrera, era en ese mismo momento la autoridad que tenían los judíos. De parte de los romanos le dieron por escrito un derecho, una autoridad, que podían en ese mismo momento matar a esa persona, fuera hombre o fuera mujer, que traspasara esa barrera si no estaba permitido entrar al templo. Ven la creencia, ven la ideología que ellos tenían. Solamente los judíos podían entrar adentro del templo para adorar. Bueno, pero el templo adentro también estaba separado en algún lugar que solamente tenían que entrar los sacerdotes, y otro lugar que solamente podía entrar el sumo sacerdote, que ni los sacerdotes podían entrar. Lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, donde los sacerdotes ministraban para hacer los sacrificios. El lugar santísimo solamente se entraba una vez al año, y el sumo sacerdote tenía que purificarse para poder entrar a ese lugar. De hecho, cuando entraba en ese lugar tenía que ir con una cadena atada, con una campanita, y hacer sonar la campanita antes de hacer cuando iba a hacer el sacrificio, para que los que estaban fuera pudieran saber que él estaba vivo haciendo el sacrificio, que no había muerto. Si él no sonaba la campanita y pasaba el tiempo, tiraban de esa cadena para sacarlo, porque no podía entrar ningún sacerdote a ese lugar. ¿Se ve? Estaba dividido por sesiones. Bueno, entonces vemos como a Pablo ellos lo sacan fuera, porque piensan, escucha, la idea de ellos, el pensamiento de ellos, es que Pablo ha entrado a una persona no judía. Por esta razón, ellos están agolpeando a Pablo. Sin embargo, el jefe del ejército romano, ahí encargado de esa fortaleza cerca del templo de Israel, tiene otra idea. ¿Cuál es la idea que está en la mente de este jefe? ¿Qué dice el texto? ¿Qué pensaba el jefe? Era un egipcio. Era un egipcio prófugo que lo andaban buscando para sentenciarlo también a muerte. Bueno, yo me imagino que el jefe del ejército estaba contento, estaba en su mente alegre, diciendo: hemos atrapado a la persona que andábamos buscando hace muchos años. El jefe lo ha confundido con un egipcio que se había ido conquistando
a 4,000 hombres y se había ido al desierto prometiéndole salvarle del imperio romano. Por tal razón, el imperio romano andaba buscando a este hombre. Había un malentendido en el versículo 38. El comandante romano pensó que Pablo era ese egipcio que había llevado a cabo una rebelión contra Roma, según en estos versículos 37 hasta el versículo 38. Este egipcio había llevado a un gran número de personas al monte de los olivos. Él le ofreció al pueblo que Dios le salvaría de sus enemigos, pero la rebelión fue interrumpida por el gobernador Félix, con la muerte de muchas personas, aunque el egipcio huyó, se libró de la muerte ese día. Versículo 39, Pablo le respondió al romano, identificándose como judío y ciudadano de la importante ciudad de Tarso. Entonces Pablo le pidió autorización para hablarle al pueblo. Pueblo confundido y ejército confundido. Y el único que sabe lo que está sucediendo es Pablo. Esto sí que es tremendo. Una gran multitud contra Pablo. El ejército. Yo sé que si Pablo no le habla en el idioma arameo, lo hubieran matado. Este jefe del ejército lo hubiera matado pensando que él era el egipcio. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios habrá guiado a Pablo, habrá inquietado a Pablo para que le hablara en ese idioma al jefe y que le dejara defenderse, le dejara hablar al pueblo. Versículo 40, el comandante romano está de acuerdo con lo que Pablo le está proponiendo. Entonces Pablo habla al pueblo en su lengua, en la lengua del pueblo ¿qué? Hebreo, del pueblo judío, ¿verdad? Le habla en su idioma, porque Pablo era también judío, ¿cierto? Bueno, vamos a enfatizar aquí algunas cosas. Pablo habla a los romanos en griego. Su forma de hablar llamó la atención del tribuno y le permite la oportunidad de presentar su defensa. Habla al pueblo en su propia lengua, hebrea. Los cristianos tenemos un lenguaje de fe, ¿verdad? Un lenguaje de fe, un lenguaje común. Nosotros cuando nos reunimos, ¿nosotros de qué hablamos? Ese lenguaje de fe, ¿verdad? Entre nosotros. La propiciación, redención, inmolado, Armagedón, guerra espiritual, muchas cosas, ¿verdad? ¿Crees que a veces los no creyentes nos entienden cuando nosotros hablamos? La segunda pregunta, ¿cómo podríamos hacernos entender a los no creyentes y al creyente? La primera pregunta, si alguien quiere comentar, no se preocupe, que hoy no hay micro, pueden levantar la mano y hablar. David levantó la mano, a ver David. Los no creyentes no nos entienden nunca. ¿Y cómo podría yo hacerlo? De ninguna manera. Porque dice que nos hace entender la palabra es el Espíritu Santo. O sea, por mucho que yo le esté explicando, el Espíritu Santo no entra en ello y le aclara las cosas, no van a entender nunca. Y al creyente, pues ya me entiende. Claro, yo si no me entiende, tiene problema.
Ana. Sí, pero ahí añadiendo, pero a veces, como el etíope y Felipe, debemos entender más, porque cuando al no creyente lo tratamos con palabras que nosotros sí entendemos, como inmolado, Jesús fue inmolado por ti. Hay otros sinónimos que Jesús fue entregado por ti. Entonces a veces usamos el lenguaje de fe que usamos, ¿no? Los domingos con el no creyente o con el joven. Y el evangelio no se tiene que degradar, pero tenemos que hacerlo más entendible. Por eso las traducciones modernas, dinámicas, son más fáciles. Y a veces nuestra Reina Valera, mucha gente no la entiende por eso, porque usa frases muy rebuscadas. Entonces la gente no lo entiende. O sea, cuando tú dices, yo estoy en victoria a unos creyentes. Como dice Daniel, el Espíritu Santo tiene que revelarle, pero también nosotros tenemos una parte de ponerle sentido. En el libro de Esdras, dice que Esdras le buscaba el sentido a la palabra y se le enseñaba al pueblo. Nosotros, como cristianos, tenemos que ponerle sentido al Evangelio y hacer el Evangelio entendible, porque usamos frases, redención, no sé qué otra palabra, y la gente no lo entiende. Por aquí, Sí, de acuerdo con David, con Ada, sí que el no creyente no lo entiende de la manera de expresar el Evangelio, ¿no? Se le hace difícil, por eso, por no tener primeramente el conocimiento y por mucha incredulidad también que tiene. Ahora, ¿cómo, la otra pregunta, cómo podríamos hacernos entender? Y yo creo que es también de una manera tan clara de expresar un evangelio transparente como lo expresaba Jesús. Jesús no iba con una enciclopedia hablando, le hablaba con un ejemplo palpable de la misma naturaleza. Era lo que Jesús le hablaba. Ahora, es que tenemos que ver en un punto de vista a nivel cristiano qué denominaciones y cómo expresar el evangelio, porque es que muchas denominaciones que expresan un evangelio emocional y no me entienden ni ellos mismos. Ni un mismo cristiano lo entiende de la manera de expresarlo. Yo he ido a congregaciones que no se entiende ni una oración, y lo único que entiendo al final cuando dicen amén. Entonces es una manera de hacer entender al inconverso quién es Cristo, pero de una forma bien expresada, más sencilla y más práctica. No es, y hay muchas formas, no es solamente de la Reina Valera, de la forma de cómo lo expresa. Si nos vamos a un libro circular, también pasa lo mismo. Un catedrático que exprese una palabra muy literatura, se le hace difícil a una persona que no haya estudiado, pero si lo expresa con un sinónimo se entiende claramente. Exacto. Tenemos a... Hola, buenas. Yo creo que Dios nos da a cada uno, ¿no?, una estrategia, ¿no?, para predicar el Evangelio. A veces no hace falta palabras rebuscadas, simplemente con tu testimonio y decir lo que Dios ha hecho con tu vida. Yo creo También es una sí, forma. eso para mí es más importante, ¿sabes por qué? Porque tú le dices ahora en un converso que hay un infierno, que te vas a ir, que te vas a morir, que te vas a quemar, no sé qué, y te va a decir, ¿qué más infierno si en mi casa no tengo para darle leche a los niños, no tengo para pagar la luz, no tengo, ¿tu infierno es un infierno? ¿De qué infierno tú me estás hablando? No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, perfectamente. Sí. Entonces, las personas lo que buscan es solución a sus problemas, a sus situaciones. Y entonces, si le hablas de problemas, entonces lo vas a liar más. Dale la palabra de solución como Jesús dijo. Jesús no te dijo, acéptame y ven conmigo, no te dijo, vamos. Nunca dijo, acepta a Jesús, serás salvo, no.
Sígueme. No sé si me entienden lo que le quiero Sí, decir. sí, perfecto. Está David y luego está David. Yo estoy, o sea, yo estaba la mía, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ana y con lo que decía Jacob. Y Marta más o menos iba por lo que, más o menos por lo que yo quería decir. Que sí, que podemos hablar claro para que entiendan la palabra. Pero yo creo que el converso lo que no entiende es el concepto. Si yo le digo que, como lo de, ya he puesto el ejemplo del infierno, pues me va a decir no sé qué. Si yo le digo es que Jesús murió por mí, no va a entender eso. Eso solo lo puedes entender cuando el Espíritu Santo te lo pone. Que es lo que yo siempre digo que es lo que me pasó a mí. Yo, antes de ser cristiano, yo tenía mi idea de lo que había leído, de las palabras las entendía, pero en el momento que yo me convertí, todo eso tuvo un sentido y tuvo una explicación que yo antes no la veía. Por eso el concepto es lo que creo que no entienden. Exacto. Sí, Samuel. Corroborando como dice el hermano, es difícil a veces de abordar un no creyente y sabiendo las precariedades por las cuales está pasando. O a veces son cosas mínimas para usted, pero para él quizás son muchos, porque a veces el problema es grande para usted, pero para el que está al frente suyo es una cosa mínima. Entonces, eso hacía Jesucristo. Iba y predicaba, pero también, fíjense que en toda la aglomeración de personas, él hace esta persona está cediendo. O sea, en términos materiales, hay que saciarle su hambre, pero mira, ya está, que no podemos mandar a eso. O sea, a donde quiero llegar esta vez, usted llega donde un hermano. Y usted no me tiene que decir que la cosa no va muy bien. Vamos a orar, pero si usted tiene algo, vamos, úndese con él a lo de hoy, que Dios proveerá y vamos a seguir orando. Pero no vaya con los bolsillos, ¿entiendes? Y vamos a orar sobre eso. Eso a veces choca mucho, ¿sabes? Otra cosa en el plano ya meramente de estudio. Usted le dice, por ejemplo, a una persona, el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la faz de la tierra y en todo lo que emprendas te vaya bien. Pero por el otro lado le dice, el que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de mí. Ajá, y ahora. Parece que hay un choque. ¿Me entiende? Entonces son cositas que usted tiene que explicarle. A Pablo, por ejemplo, usted ahora, en el siglo XXI, usted le dice, no, que Pablo dice que las mujeres tienen que estar para un lado, que tienen que estar sometidas y esto y aquello. Pero ya te lo está creando un problema. Porque si usted se lo explica tal cual está en la Biblia, usted tiene que decirle el contexto histórico en el cual se estaban produciendo esas cosas en ese momento. Pero no traerla aquí porque ahora realmente no la va a pasar muy bien. Y así por el estilo, hay un sinnúmero de situaciones que hay que estudiar la Biblia en el contexto en el cual se estaban produciendo las cosas. Cuando voy, dice Jesucristo, más fácil entra el camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Se dice que se está hablando una cueva que se refugiaba, que le llamaban aguja, y por ahí no entraba un camello. O sea, probablemente ahora mismo usted le dice así textualmente a una persona, hablaste una aguja de esa que usted. O sea, y así como esa, hay un sinnúmero de cosas que si no nos detenemos a explicarlas, a decirle que el idioma a través de los años va cambiando y se va mejorando, o sea, se pueden confundir y al final lo que vamos a alejarnos más que aceptar. Hasta nosotros mismos. Así es. Sí, bueno. Bueno, para mí, enviarnos al no creyente, porque creo que igual nosotros estuvimos ahí, estábamos ciegos. Entonces creo que hasta que esa persona no llegue a quitarse esa venda y llegue a experimentar
lo que un cristiano le está diciendo, entonces él ahí va a decir, era cierto lo que fulano, lo que la otra persona me dijo, o sea, hasta que él lo viva, va a creer, pero para que él crea, pues tiene que quitarse la venda de los ojos. Bueno, pues hasta aquí, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? ¿Sabes? No, lo que me ha venido a la mente fue lo que le llevó a Pablo ahí, que fue el querer hacer como ese medio engaño que digo yo, ¿no? O hacer esa cosa que dejaba abierta la interpretación de cualquiera, ¿no? Lo de apadrinar a aquel. Y ahí como que, yo siempre he dicho que eso prácticamente lo estaba engañando, porque le hacía creer lo que no era, ¿no? Y le pasa eso, ¿vale? Que en vez de salirle bien, pues le sale todo al revés. Y ahora, cuando él lo confunde con el griego, con el egipcio, ¿él qué hace? Le deja bien claro cómo se llama, de dónde viene, de dónde nació. Le dice la verdad sin interpretación ninguna. O sea, yo nací aquí y vivo aquí. ¿Y qué le pasa? Que le pide permiso para hablar y le da permiso. O sea, yo creo que hay que ser muy clarito y dejarte ya de eso. Yo aprendo que hay que tener la sangre fría como el comandante romano, que aunque él estaba confundido, él no actúa en consecuencia, o sea, no coge la espada y le arranca la cabeza. Sin embargo, los judíos están confundidos y lo arrastran, lo hacen pasar vergüenza. ¿Cuál de esos roles, cuáles nosotros casi siempre lo identificamos? O sea, que hoy estamos transformados, estamos confundidos, mente fría, ser como el emperador, como el tribuno romano, y no ser como el egipcio, porque si él llega a ser como ellos, esta historia no la teníamos aquí. Porque ellos tenían una confusión, actuaron en consecuencia y aprobaron. Él le preguntaba, pues ¿acaso tú eres egipcio? O sea, ellos podían preguntarle, pero Pablo, ¿tú entraste al hombre del templo? No, y a veces hay que preguntar. Decían que en República Dominicana contar hasta 10. Y ese hombre seguro tenía una educación militar y no, él fue más noble que los que conocían, entre paréntesis, entre comillas, a Dios. Así es. Bueno. A veces yo me pregunto si somos el egipcio o somos el rumano. No, voy a decir por qué. Porque a veces vemos a un hermano que tiene las zapatillas así como un cocodrilo. Voy a orar al Espíritu Santo a ver si me muestra cómo comprar una zapatilla al hermano. Cuando Dios te lo muestra, ¿por qué? O sea, que ya viéndolo como somos. O sea, que entonces somos romanos o somos egipcios. No sé si me entiendo lo que quiero decir. También quería decir. No, sí, lo que quería decir un poquito era que en esta confusión, ¿no? de que se arma allí el alboroto, de cómo el ser humano, ¿no? actúa, es que lo que aprendo es que hoy actuamos así todavía. Sí. No es que se actuaba, es que actuamos todavía así, tanto en el nivel cristiano, a veces la manera quizás no es de la manera que enfrentan a Pablo con piedras y palos y puñetazos, sino de la manera de expresarnos o de juzgar a una persona, a un hermano, se actúa de esa manera, ¿no? de una manera errónea o confusa. Pero todavía hoy en día pues, existen muchas formas, ¿no? Muchas causas de eso. Así es. Bueno, pues pasamos entonces. ¿Alguna duda, alguna pregunta acerca de este tema? Te voy a decir una cosa. Y terminamos este capítulo. Que como dije la semana pasada, lo que has dicho ahora de
de los judíos, le dije ¿no? que no era bueno suponer, hay que preguntar qué es lo que hizo Romano. Pero sigo en la misma con la mía, que él quiso como me engañar, pero si llega a decirle a la hermana, no, yo pasé por Egipto un día, yo creo que eso no sale de ahí tampoco. Si no le dice yo nací aquí, si no dice, no, yo conocí gente en Egipto, pasé una vacación allí. Pues le entra la duda al romano y el romano después de la pregunta ya le corta el cuello. Pues sí, Eso es lo que- hay que ser a veces claro, específico, ¿verdad? Para no confundir y para evitamos, ¿verdad?, muchos problemas cuando nosotros somos transparentes. Bueno, pues nos vamos al capítulo 22. Y en el capítulo 22, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, lo tendríamos que leer todos los versos, así que necesito a alguien que lea más rápido que yo. Que abre, me le pasa un micro. Que hable otro. ¿Quién no quiere leer? Ada, tú misma si quieres. Hermano, Ebre, venga, Ebre. Léelo. Hechos 22. Del 1 al 16. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido en los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestro Padre, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para tener presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y a los que estaban conmigo vieron vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque será testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Amén. Bueno, al leer estos versos, nosotros vemos que Pablo era un experto en comunicación. Usa discreción y tacto al hablar. ¿Cierto? Un hombre preparado, un hombre que fue criado con un maestro, ¿verdad? Un doctor de la ley. En el versículo 1 vemos la expresión de Pablo, cómo él se dirige al público, le llama hermanos y padres. O sea, se está dirigiendo a las personas común, ¿cierto? Pero también se está dirigiendo a los ancianos.
a los ancianos. Vamos a decir a personas que son respetadas en Israel, respetadas en la sociedad, personas reconocidas, ¿cierto? Por ejemplo, reconocemos que algunos se le llaman patriarcas, ¿cierto? Personas que son respetadas, ¿no?, en la sociedad. Pues a esto le llamaban padres, ¿no? Personas que eran consejeros, ancianos del pueblo. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo él se expresa a ellos y demuestra el respeto a la audiencia que tiene ahí delante. Fíjate que hoy día nosotros encontramos, por ejemplo, un presidente o el alcalde de un pueblo y tiene una actividad y ponen una tarima, ¿no?, para que se suba ahí en la tarima. Pues Pablo inmediatamente encontró una tarima, la grada, ¿verdad?, la escalera de subir arriba a la cárcel, ¿no? Daban hasta abajo, hasta cerca del templo, y la multitud viene detrás. Los soldados llevan a Pablo, vimos el miércoles pasado cómo lo llevan, levantado, ¿verdad?, para que la multitud no le siga pegando, pero la multitud viene detrás del ejército y ellos van y pasan por dentro de la multitud con Pablo en brazos, ¿verdad?, levantado. Y cuando llegan ahí a la grada, entonces Pablo se dirige, ¿verdad?, al tribunal. En el versículo 2, ¿qué credenciales muestra Pablo al hablar a los judíos? Según ese versículo 2, ¿qué credenciales Pablo presenta? ¿Qué presenta Pablo? Pablo presenta aquí credenciales, ¿no? Por ejemplo, la policía te para en el coche porque tú cometes una infracción y te dice, deme su documentación, ¿verdad? La credencial. ¿Cuáles son las que Pablo presenta aquí? Hablaba en lengua hebrea. Hablaba en lengua hebrea. ¿Qué más? ¿Qué más? Versículo más. ¿Eh? También hablaba arameo. ¿Qué más presenta? ¿Qué más? Versículo 2. Yo de cierto soy judío, nacido ¿en qué? En Tarso de Cilicia, pero criado en esa ciudad, e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y él está hablando, él está utilizando ¿qué? Un idioma que le da a entender a todo el público y militares que están ahí que este hombre era ¿qué? Era judío. Este hombre era judío. Así que no hay ninguna duda, ¿cierto? Yo presento mi documentación y no hay ninguna duda porque ahí está mi foto y está mi nombre. Incluso mi nombre yo me lo puedo cambiar porque hoy día los nombres se pueden cambiar. Yo me puedo poner el nombre que yo quiera. Hasta el nombre de una chica me puedo poner, ¿verdad? ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Eh? Sí, me lo puedo cambiar el nombre. Inclusive si ponerse quiero. varios nombres. Inclusive Ponerse 3, 4, 5 nombres. Claro, pero la foto no. La foto no, ¿verdad que no? Ni mi físico, bueno, quizá mi físico con operaciones, con cirugía también me lo puedo cambiar. Bueno, es que hoy día aparecen tantas cosas, pero Pablo, su idioma lo identificaba como que él era ciudadano de allí, de Jerusalén. Era judío, natural de Tarso, criado en Jerusalén, educado por Gamaliel, un hombre, un erudito de la ley,
reconocido, ¿no? Seguidor de la ley, celoso, perseguidor de la iglesia y representante ¿de qué? Del Sanedrín. O sea, los ancianos podían dar testimonio de que lo que Pablo estaba diciendo era verdad, era cierto. ¿Quién es Gamaliel? Bueno, Gamaliel era el rabí o maestro más distinguido del primer siglo, reconocido y respetado como un entendido en leyes religiosas, según Hechos capítulo 5, versículo 34, y como un gran moderador, un hombre bastante respetado. Y Pablo relata cómo hostigó a los cristianos, según el versículo 4 y versículo 5. Llama a los cristianos como eran conocidos. ¿Cómo le llama? Los del camino. Así eran conocidos los cristianos en ese tiempo. Los del camino. Dice cómo los trataba. Perseguía, arrastraba, acosaba y arrestaba, llevándolo a la cárcel, a todos, tanto hombres como mujeres. Pablo describe su encuentro con Jesús también en el camino a Damasco, de versículo 6 hasta el versículo 11, cuando iba persiguiendo a quienes, a los cristianos o a los del camino, como él le llama. Pablo afirmó que Jesús de Nazaret estaba ¿qué? Muerto. Vivo. Estaba vivo. Vio su gloria y oyó su voz. O sea, un testigo allí presencial. ¿Ha visto lo que Pablo está aquí expresando? Lo que él era antes, un miembro del Sanedrín, seguidor de la ley, respetuosamente, y ahora está testificando que Jesús está vivo y que él, ¿qué? Escuchó su voz. Ha hablado con él, ha escuchado su voz. Jesús, Pablo habló con esa voz. Y él le veía a través de un gran resplandor, de tal manera que superaba la luz del sol. Y a Pablo le sucedió algo a través de ese resplandor de luz. Se quedó como ciego. Fíjate las diferencias de Moisés cuando estaba en el Sinaí recibiendo las leyes. También veía el resplandor del rostro de Dios. De tal manera que cuando descendió, su rostro ¿qué? Resplandecía. Pero Moisés no estaba en rebeldía contra Dios. Sin embargo, este hombre está en rebeldía contra Dios y el resplandor de luz de Jesús le quitó la vista. ¿No? Pero lo que vemos como él testifica, ¿verdad?, acerca de Jesús. Y aquí nos centramos en un personaje nuevo. Un personaje nuevo que se llama Ananías. Él es el portador del mensaje divino. Bueno, en el capítulo 5, cuando lo analizamos, ya habíamos hablado de Gamaliel. En los otros estudios también hemos ido hablando de este personaje de Ananías. Y hoy volvemos otra vez a encontrarnos con ellos dos. Con Ananías. Bueno,
Él es el representante, ¿verdad? El portavoz. Este siervo que Dios usa, que no conoce a Pablo y Pablo no le conoce a él. Y este hombre viene al encuentro de Pablo y le dice a través del Espíritu Santo lo que él debe de hacer. ¿Cuál es el mensaje de Ananías en los versículos 14, 15 y 16? ¿Cuál es el mensaje de Ananías? Vamos a ver esos estudiosos. ¿Cuál es el mensaje? El Dios de su padre lo ha escogido. Eso. Que el Dios Nuestro padre lo ha escogido para que haga su voluntad. Dios de su padre le ha escogido. ¿Qué más? Y es adusto Que si vieran la vista, y oída la voz de su boca. ¿Qué más? Y porque serás testigo, ¿no? Será testigo. ¿Y qué más? ¿Por qué te detienes? Pabila. No te partes. Pues vamos a verlo otra vez. Ese mensaje que le da este hombre. Vamos a volverlo a repetir. ¿Cuáles son esos pasos que este siervo de Dios le da? ¿Cuál es el mensaje que le da? ¿Podemos leerlo nuevamente? ¿Cuál es el mensaje en estos versos? Dios lo escoge ¿para qué? ¿Para qué? Para su voluntad. O sea, un propósito, ¿verdad? Un propósito. Que conozca la voluntad de Dios, ¿cierto? Que le veas al justo. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿A quién era que tenía que ver? ¿Quién era el justo? ¿A los cristianos o a Jesús? A Jesús, para que veas al justo. Y no solamente que le veas, sino para que le oiga, para que oiga su voz. Dios tiene un plan para Pablo, según el versículo 15 del capítulo 22. Número 1, debe ser un testimonio vivo del Jesús al que él perseguía. Ahora tiene una misión, ser ¿qué? Testigo de a quien él perseguía. Esto nosotros muchas veces le llamamos el cazador. Cazador. El cazador. El punto 2, debe ir a todos quienes, los hombres, es decir, tanto gentiles como a judíos. Esta era la misión. Debía de ir a predicar el evangelio. Pues un vistazo a esa frase dicha por Ananías. Esa frase, conozca su voluntad. Conozca su voluntad. Y podríamos decir que conocer la voluntad de Dios es difícil. Como yo sé cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Siempre muchas veces nos hemos preguntado, ¿verdad? Y nos seguimos preguntando, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Para el Señor, para el ser humano, es que conozcan a Jesús. Juan capítulo 6, versículo 40, no es ¿me caso o no me caso? A veces estamos así, ¿será la voluntad de Dios
que haga esto o que no haga esto, ¿verdad? No es un GPS para vivir bien, no es esto sí o esto no. Es encontrar a Jesús y cambiar como hizo Pablo. Esa es la voluntad de Dios. El mismo Jesús lo dijo. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que me conozcan a mí. David lo puede buscar. Capítulo 6, versículo 40 de Juan. Esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién envió a Jesús? Dios. Dios el Padre. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida ¿qué? Eterna. Y yo le resucitaré en el día posterior. Esta es la voluntad de Dios. Que todas las personas conozcan a Cristo, que le acepten, ¿verdad? Y que vivan conforme a lo que Dios ha establecido. Bueno. Conocer. ¿Qué es conocer? Conocer tiene mucha definición. Notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender, conocer, conocimiento, y podríamos decir un montón de cosas, ¿verdad?, a través de lo que es conocer. En la frase veas al justo, el justo se trata de un título mesiánico en el Salmos 45, versículo 72, y Hechos 3, 14 y capítulo 7, verso 52. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. En palabras más sencillas, Pablo tendría el privilegio de un descubrimiento personal de Jesús glorificado. Veas al justo. Ver significa mucho más que un simple conocer. Nosotros muchas veces decimos, yo conozco a Jacob. Bueno, porque ha estado con él, ¿verdad que sí? Pero ver va mucho más allá. Porque un ciego no puede describir el físico de Jacob. O sí, o podrá describir el físico de una persona. ¿Verdad que no puede? Porque es un ciego. Entonces, ver aquí, ver a Jesús, quiere decir que yo debo de describir cómo es Jesús. Y tú me dirías, bueno, pero es que no lo hemos visto. No hemos visto su físico. Bueno, pero en el sentido espiritual nosotros tenemos que ver a Jesús. Ver a Jesús. Y si tú no has visto a Jesús, deberías de pedirle a Dios que te abra tus ojos espirituales para verle. Para verle. Porque en el sentido espiritual nosotros debemos de ver a Jesús. No su físico, sino ver a Jesús como el hombre, como Él es. ¿Y a través de qué nosotros lo vemos? A través de la palabra, ¿verdad? A través de las escrituras nosotros vemos a Jesús. Y esa convicción que nos da el Espíritu Santo para nosotros estar
plenamente seguro y convencido quién es Jesús. Yo ayer le decía a una persona que el mundo en sí está ciego espiritual porque quiere. El mundo no quiere conocer a Dios porque no quiere, tiene excusa. No hace más que poner excusa. Porque nosotros a Dios le vemos obrar a diario, incluso a través de la naturaleza. Pero yo decía, pero es que hay algo que la sociedad no puede negar y no puede cambiar. Y es que los científicos hablan de millones de años, sin embargo nosotros estamos en el 2024 y hay antes de Cristo y después de Cristo. Y esto la sociedad no lo puede cambiar y no puede decir, no, que Jesús no existió y entonces la fecha que existe, el por qué existe. ¿Alguien me la puede explicar? ¿Alguien me lo puede explicar? Que tenemos una fecha 2024 de la era de Cristo. Entonces el hombre que no quiere creer en Dios, que no quiere alcanzar salvación, es porque no quiere. No es porque no haya prueba visible en la que nosotros podemos creer, podemos confiar. Sobre la frase oír, Jesús repitió a menudo estas palabras: el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo capítulo 11, versículo 15, capítulo 13, versículo 9 y 43. Marcos capítulo 4, verso 23. Lucas capítulo 8, versículo 8, capítulo 14, verso 33. También enseñó que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Escucha, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién fue que lo envió? El Padre. Juan capítulo 5, versículo 24. O sea, esto va mucho más que un simple ver con nuestros ojos materiales y un simple creer de labios, decir yo creo. Esto va mucho más profundo. Pablo tenía que aprender que el centro de la fe era Jesús. Empezar a ser guiado no por tradición o religión, sino por el Espíritu Santo para oír, ver y conocer a Jesús. Escucha bien, estos pasos lo tenemos que dar cada uno de nosotros para poder tener una relación personal con Dios. ¿Cuáles son esos pasos? A través del Espíritu Santo, oír, ver y conocer. Muchas veces nosotros decimos, yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús, pero nuestros hechos estamos lejos. Nosotros actuamos y obramos conforme a la carne, conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. No obramos conforme al Espíritu y conforme a lo que Jesús hizo. Nosotros hacemos todo lo contrario de lo que hizo Jesús. Nosotros decimos que, bueno, Jesús amó al prójimo como fuera, a toda la persona como fuera, no importaba raza, ni color, ni lengua, ¿verdad? A todo lo amó por igual. Y por todo Él murió, dice las Escrituras. ¿Cierto? Y sanaba, hacía milagros y hacía el bien a todas las personas. Bueno, hasta aquí, perfecto, nosotros lo queremos imitar en cuanto a eso. Pero nos quedamos tan lejos de lo que era Jesús y entonces nos tendríamos que ir a la forma de Jesús, a la deidad de Jesús, a lo que Él era en sí. Santo, sin pecado, sin contaminación, sin relación
a la carne, a las cosas pecaminosas de este mundo. Y ahí es que es duro, ¿verdad? Ahí es cuando el dedo entra en nuestra herida y nos lastima, ¿cierto? ¿Cierto? Porque ahí eso ya a nadie le gusta que les toquen, ¿verdad? Cuando nos tocan ahí, en esa llaga, ya empezamos a gritar y a quejarnos. Cuando vemos lo que es la santidad, lo que es vivir sin pecado, cuando nos vamos a analizar lo que es pecado, amargura, oscuridad, ¿verdad? Cuando tenemos que ver lo que es la santidad, la justicia de Dios, tiene que ver todo lo contrario a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros practicamos. Bueno, me diría, pero es que nosotros vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo caído, estamos en un cuerpo de pecado, sí, pero este cuerpo de pecado tiene que santificarse, tiene que purificarse, tiene que ser lavado, regenerado a través de la sangre de Jesucristo y abandonar todo lo que practica la gente del mundo. Ahora la pregunta es, si nosotros nos llamamos cristianos y conocemos a Cristo, conocemos a Dios, ¿cuál es la diferencia de mi vida, de lo que yo estoy viendo, de lo que yo estoy practicando, a una gente del mundo que está, como dice las Escrituras, viciados en los placeres y deleites del mundo? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos que marcar esa diferencia. Si yo digo que yo conozco a Dios y que yo sigo a Cristo, tiene que haber una diferencia. Pablo la marcó, la diferencia. Perseguía a los cristianos. Ahora, ¿quién era? Él. Perseguía a los que no eran cristianos para que aceptaran a Cristo y vinieran al camino que él perseguía. ¿Lo ve qué cambio dio Pablo? Antes persigue a los cristianos, ahora persigue a los que no son cristianos para que se hagan cristianos y conozcan y vean y escuchen ¿a quién? Al dador de la vida. ¿Qué cambio? Pues ese cambio tiene que estar en nosotros, ese cambio tiene que haberlo en nosotros. Nosotros tenemos que ser transformados, regenerados. Nosotros somos llamados ¿a qué? A conocer la voluntad de Dios, ver al justo, a Jesús, y oír la voz de su boca, su palabra. Todos nuestros dones son de Él, ¿y para qué? Y para Él. Todo lo que nosotros hacemos es para nosotros. Amén. Hoy, tú, si eres creyente, eres llamado a este mismo propósito, al propósito que fue llamado Pablo. ¿Cuál fue? Conocer la voluntad de Dios, verle y oírle. Y terminamos con una pregunta. ¿Estás viviendo ese llamado? Si no eres creyente, necesitas caminar por ese camino. Jesús dijo que Él era el camino. ¿Entiende ahora por qué Pablo y aquella gente le llamaban lo del camino? Lo que seguían a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, y nosotros tenemos que caminar en ese camino. Entonces nosotros somos lo que? Lo del camino. Amén. Somos los del camino. Si tú sigues a Jesús, tú eres los del camino. Si alguien te pregunta, ¿tú de qué religión eres? Yo soy de la religión del camino. Amén. El nombre de la iglesia se llama Camino de Paz. Pues no es que pertenecemos a la iglesia Camino de Paz, pertenecemos ¿a quién? Al camino, a Jesús. Amén. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar ahí. Entonces, ya tú sabes a qué tú perteneces, a qué religión tú perteneces, a la del camino. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, Amén. que Dios te guarde, que para Él sea toda honra y toda la gloria. Porque vamos a